En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a En Forma, una semana más, y hoy tenemos un programa muy variado. Vamos a comenzar con Fernando Alonso Barahona, que nos va a presentar su nueva novela, la novela que acaba de publicar, Pedazos de tiempo, una novela muy interesante y muy elaborada. Después vamos a irnos a Galicia para hablar, pues a la vez con Francisco Vela, que está aquí a mi izquierda, y con Ana Díaz Cortés, que es presidenta de Galzheimer, allí en La Coruña, para hablar un poquito pues, de esas situaciones de vulnerabilidad que crea la pérdida cognitiva, la pérdida de facultades, los cuidadores, un poquito así por encima, no vamos a hablar mucho, sin abrir boca, eso es lo que vamos a hacer. Y luego terminaremos pues con Francisco, un tema totalmente diferente. Nos vas a contar algo del carlismo. Algo del carlismo, sí. A contarles el día que estuvo a punto de cambiar la historia de España, el 12 de septiembre de 1837, que estuvieron los carlistas, las tropas carlistas, con el rey Carlos a su cabeza, a las puertas de Madrid, con la ciudad prácticamente rendida. Y sin embargo no lo hizo. No entró. No entró, efectivamente. Bueno, pues ya ves, muchas veces la historia parece que va a cambiar y luego pues Sí, no cambia, sí. sigue o cambia, nunca se sabe. Intentaré explicar los motivos. Bueno, nos vas a meter ahí pues en otro momento histórico bastante. El Sí. siglo XIX da para mucho. Para mucho, Fue una muy vida. convulso, Sí. eso está claro. Bueno, ya está David, nuestro jefe, y ya sin más, comenzamos. Bueno, como os decía, Fernando Alonso Barahona acaba de publicar Pedazos de tiempo, una novela que se suma a su extensa producción. Es un autor de una talla intelectual indiscutible, con más de 40 libros publicados. Alonso Barahona aborda todos los géneros, la historia, como ejemplo, pues ponemos Perón, una biografía argentina. Hay un tema que también da para mucho. Yo creo que Paco también, como lo toques, pues no te va mucho, pero bueno. El cine español en la era de Franco, luego poesía, El rapto de la diosa, teatro, Tres poemas de mujer, Locura para el mundo, biografías como la de Charlton Heston o Cecil DeMille, donde él da rienda pues a su pasión por el cine. No es la primera novela. Otras anteriores como La Restauración, Círculo de mujeres, Retrato de ella, Figuras de un espejo, han creado pues la estela que da lugar a esta apasionante trama de Pedazos de tiempo, y nos lo va a explicar Fernando. A ver, cuéntanos qué es Pedazos de tiempo y cómo te surge la idea de esta novela que desde luego solamente con leer el resumen ya te engancha. Sí, esperemos que así sea. Esta es la portada de Pedazos de tiempo, que es una novela distinta de la anterior, Figuras en un espejo, pero que sin embargo parte de una trama esencial o de un escenario similar, en el sentido de que las redes sociales, la creación de perfiles falsos, las intrigas personales, sociales, criminales incluso, que pueden surgir con esta mala utilización o con esta creación de personajes que no existen, eso ya me fascinaba mucho y por eso escribí Figuras en un espejo, publicada en 2019 y que además creo que ya hablamos de ella en alguno de estos programas tuyos. Y me quedó la idea de seguir con ese tema, con personajes diferentes. Ya digo, la novela no es una segunda parte ni nada, es totalmente diferente, pero sin embargo sí que vuelve a incidir en ese tema apasionante de la creación de perfiles. Y es apasionante no solamente por la nueva tecnología, porque en el fondo esto entronca con la magia de la propia literatura, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace el escritor? ¿Qué es lo que hace el creador o el cineasta? Crea personajes y les da vida. Y ahí tenemos, pues, ejemplos, la novela Niebla de Miel de Unamuno, donde los personajes
llega un momento que se rebelan contra el autor y le quieren escribir la historia, o 6 personajes en busca de autor de Pirandello. Es decir, que ese escritor, ese autor de teatro, ese poeta, ese cineasta, pues al crear esos personajes realmente está dando vidas a personas que no existen salvo en su ficción y que sin embargo pueden llegar a cobrar una vida tan real o más que el autor. Ahí tenemos Sherlock Holmes, en realidad no ha existido, pero sin embargo en Londres existe un museo de Sherlock Holmes, porque parece un personaje real, un personaje que le hemos tenido todos muy cercano, o Long John Silver de la Isla del Tesoro, o Don Quijote de la Mancha. Eso que hasta ahora sucedía solamente en la literatura y en el cine, aunque algunos se pudiera volver loco como Alonso Quijano leyendo novelas o Bela Lugosi interpretando el personaje de Drácula y creyendo al final de su vida que él también era Drácula, con las redes sociales se consigue ese milagro a veces perverso de lo que se ha limitado la creación a la literatura, a la escritura o al cine, lo puedas crear en la vida real. Te inventas una historia, te inventas un personaje, te inventas unas fotos y luego ya está la trama de la novela que entronca con la primera, con Figueros en un espejo y está pedazos de tiempo, es que esa persona que uno ha creado que no existe, pues puede convertirse en ella renunciando a la propia o contratar a alguien para decir, oye, hazte pasar por esta persona porque quiero prolongar en la vida real lo que yo he creado. Esto creo que es muy novelesco, muy cinematográfico y por eso me ha interesado mucho y es casi diría que ese díptico Figuras en un espejo y ahora Pedazos de tiempo. Y Pedazos de tiempo, además, es una trama policíaca, ¿no? Es una agencia de Sí, detectives que allí llega una porque investigación, o es sea, un, que abordas ahí un género muy difícil. claro, que intenta lo mismo que antes has contado, que a mí me gusta cambiar de registro en las obras y pasar de la historia a la novela, a la poesía y a muchos libros de cine, pues aquí también el género novelesco se presta a una mezcla de estructuras diferentes, porque por un lado hay esa reflexión sobre la identidad, sobre la personalidad, hay un fondo literario como parte de la trama detectivesca nos lleva a una residencia, a una misteriosa residencia, pues eso tiene ecos de la montaña mágica. Por eso en la novela los lectores y los aficionados a Thomas Mann pues descubrirán un homenaje explícito a algunos de los personajes de esta novela y a ese interés fascinante que se crea al leer sus páginas, donde aparece una residencia con una serie de personas interesantes, cada uno con vida propia, enfermos. Esta residencia tiene esos ecos. Hay romance, pero hay aventura y la trama puede ser real y seguro que ha habido casos reales y que además ha habido escritores, mi amigo Juan Manuel de Prada pues lo denunció en una ocasión que se había sentido perseguido, donde alguien, el protagonista, se siente perseguido por una persona, una mujer, una misteriosa luna azul, que tiene un personaje de la red social que le habla, que se hace pasar por otra y que dice, bueno, ¿quién es? Y trata de investigarlo, porque cuando trata de investigarlo desaparece. Y al desaparecer, pues él se ve impelido a contratar a una agencia de detectives para decir, a ver si con todos los datos que tengo podemos descubrir quién es, a ver si es alguien de mi pasado, alguien que me quiere mal, alguien que se quiere burlar, alguien que solamente quiere pues conocerme, por qué está haciendo todas estas cosas extrañas. Y es ahí donde se puede integrar dentro de la historia, pues trazos de novela romántica, trazos de relatos literarios con ese fondo de la montaña mágica y, por supuesto, para hacerlo más interesante, trazos policíacos. La novela trata de ser profunda, pero esa profundidad, como a mí que soy un gran apasionado del cine americano, me gusta que esté presentada de una manera que sea atractiva, es decir, no es una novela de tesis, lo mismo que no me gusta el cine de tesis o el cine solamente de arte y ensayo, sino es el que consigue o el que trata de conseguir que el entretenimiento, la pasión, la fascinación pues no estén exentas de una cierta profundidad, de esa reflexión sobre el ser humano, sobre las vidas, las estructuras de la vida o ese jardín de senderos que se bifurcan de Jorge Luis Borges, que también aparece citado en la novela, donde toda persona pues tiene una serie de posibilidades para actuar y continuamente, como decía Ortega y decía Julián Marías, tiene que estar eligiendo. Elige una senda, deja otra y a veces uno echa de menos y quiere volver para atrás o pensar qué hubiera sido de mí si hubiera realizado esta otra misión. Claro, todo esto es lo que el escritor sublima a través de la novela, porque crea personajes que a lo mejor son los que a él le hubiera gustado ser. Y en esta red social, en estas redes sociales, pues se encuentra esa perversidad de poder llevar un paso más allá, que es el tratar de hacer real lo que uno ha imaginado no solamente en la literatura, sino en la vida real. Y esto es muy peligroso. De ahí es el interés que yo espero pueda despertar en los lectores esta novela Pedazos de tiempo. Y además como una trama que puede ser una película, yo creo que se puede llevar al cine esa trama, es cinematográfica.
Sí, sí, realmente como mi inspiración, aunque ya me ha encantado la literatura desde pequeño y ya he leído muchísimos libros, pero también me encanta el cine y yo las novelas las veo como películas. Es verdad que con las diversas que he escrito, las que has citado antes, pues he tratado de dotarlas de un estilo literario para no ser que fuera solamente, que no pareciera que solamente un guión, pero nuestro común amigo Juan Pinzás, que también ha estado en Sí. este programa y que es un buen amigo, pues me decía en la presentación de Retrato de ella que veía casi planificación cinematográfica. Y es verdad, yo la novela las concibo como películas. Lo que pasa es que trato, como decía, de dar ese artificio literario. El Retrato de ella, por ejemplo, pues tiene muchos saltos de tiempo que para hacer el guión sería un pelín más complicado. En esta es más sencillo porque inevitablemente cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su inspiración y yo lo veo en imágenes. Y por supuesto que me encantaría que se hiciera una película porque está pensada como tal. Si no se puede o no está hecha como película es porque eso es mucho más complicado, es mucho más caro y además el guión se puede leer, pero en cine el arte es la película, el guión es una simple imagen donde uno puede leer una obra maestra y en manos de un director, de otro, de unos actores o de otros puede surgir una obra maestra o una película discreta. Entonces, la novela sí que queda como arte definitivo, por eso ante la imposibilidad, al menos a corto plazo, de decir esto lo voy a llevar al cine, lo hago como un guión, porque el guión se va a filmar, porque si no se quedaría como una cosa de segundo orden, se quedaría como un proyecto que a poca gente interesaría. Por eso es inevitable y yo creo que es interesante también para el lector, sobre todo para el lector contemporáneo que está acostumbrado a la visión audiovisual, a ver multitud de películas, que lo mismo que la novela y el teatro influyeron al cine de manera decisiva en la fundación del mismo, en los años 20, en los años 30, pues Cecil B. DeMille tenía la inspiración del teatro y fueron inventando ese arte del cine a partir de lo que ya existía. Pero realmente en los últimos 20, 30, 40 años hay muchos novelistas, muchos autores de teatro que al contrario se ven influidos por el cine, pues son esas imágenes que te asaltan y que uno las trata de plasmar en esa aventura literaria, en esas páginas literarias. Es que el único género casi que te queda, ¿no? El guión cinematográfico, que te queda por tocar. Bueno, digamos que eso ya sería la película. He intervenido en unas películas sobre Juan Pinzás, en un documental, Universo Pinzás, que era un documental creativo porque no es un documental donde ponen la cámara y ponen, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, sino que estaba preparado. Y es la única experiencia cinematográfica, porque realmente yo sí tengo algunos guiones inéditos, pero de hace muchos años, después de la universidad, pues sí que hice alguno, tengo por ahí guardados 2 o 3, pero como eso digo, no va a ningún sitio, porque a no ser que uno ya directamente lo haga para llevarlo a una productora, pues después dije, bueno, pues voy a dar el siguiente paso, que es pasar de relatos simples a novelas, porque la novela sí que tiene una visión por sí misma, pero esa novela es casi, sobre todo Pedazos de tiempo o La restauración, porque quizás el Retrato de ella o Círculo de mujeres son un poco más complejas porque aposta yo quería huir de simplemente contar en imágenes o contar en palabras una película, sino ir un poco más allá. Sí, digamos que todos esos géneros los tengo, porque realmente he hecho ensayo, he hecho biografías, literatura, y dentro de la literatura, pues teatro, poesía y novela y libros de historia. Eso sí que me encanta. Y cambiar de registro, también le hago un libro de derecho, el libro del concejal, también me encargaron hacerlo. Y eso aunque a algunas personas les resulta extraño, pero a mí me gusta. Sé que puede tener sus problemas en el sentido de que son públicos diferentes, de tal manera que si yo hablo de cine, pues hay gente que me conoce solamente por el cine y parece que esa gente pues se puede extrañar de que escriba sobre Falange, historia, cine y cultura, sobre el cine español en la era de Franco, o Perón, una biografía argentina, o antropología del cine, o Políticamente Incorrecto, que fue un ensayo de los años 90. Y un libro de poemas, pues igual, El rapto de la diosa, 3 poemas de mujer, pues se compadecen perfectamente con el teatro, con Locura para el mundo, que también has citado antes, que es la anterior novela, la anterior obra de teatro a esta. Pero en fin, yo creo que esa variedad es imprescindible para mí, porque yo sería incapaz de hacer solamente libros de cine o hacer solamente novelas, sino que es que depende de lo que te interese en cada momento. Aunque es cierto que esa inspiración cinematográfica, esa visión poética, trata, ya veremos el público o la gente dirá si se consigue, de pasar por todo lo que he escrito, porque Perón, una biografía argentina, es casi una novela fascinante, aunque esté lleno de acontecimientos históricos, porque es una vida novelesca. Y las vidas de Charlton Heston, de John Wayne, o Cecil B. DeMille, o Rafael Gil, que son las que he tratado junto con otros más, Gary Cooper, en los libros de cine, pues también la biografía tiene también su parte de novela, porque tienes que intentar recrear la vida del personaje, no solamente poner unos datos objetivos que, vale, están bien, tienen que estar, pero la visión de la biografía es que el lector
conozca no solamente los hechos, sino que trate de ver algunas claves para conocer al personaje protagonista. En la novela sí que uno es totalmente libre, porque no tiene que hacer citas, no tiene que buscar datos, sino que ahí, pues ahí es maravilloso, hay que cambiar de registro y decir, pues después de hacer un libro de historia argentina, de historia de España, donde tienes que ir a las fuentes, tienes que tratar de ser objetivo, tienes que tratar de hacerlo interesante, pero basándote en la realidad. Sin embargo, en pedazos de tiempo, pues uno puede decir, oye, aquí sí que puede escribir lo que quiera. Cito a Thomas Mann en La montaña mágica, o a Borges, o a Becker, pero puedo crear los personajes que quiera, buscar la acción como quiera, y únicamente es ese asalto de Unamuno y de Pirandello, de que es cierto, porque así se experimenta, que a veces por las noches los personajes, cuando uno está inmerso en la novela, pues parece que te hablan entre sueños y te dicen hasta dónde quieren llegar y por qué haces esta acción y por qué no les tratas de otro modo. Eso es muy interesante, yo creo que es el meollo de la aventura creativa. La novela ya está a la venta, ¿no? Sí, la novela está publicada, está a la venta en Amazon, porque también es una experiencia nueva. Las anteriores novelas tenían sus editoriales, como la obra de teatro y los libros de poemas. Sin embargo, esta novela en realidad está escrita hace ya 3 años, pero que yo ya tengo ganas de escribir otra, y esta estuvo a punto de salir publicada en una editorial, se quedó ahí a medias con la pandemia y con todas las dificultades posteriores. Ahí todavía no estaba terminada, la terminé un año después, y ya digo, pues la voy a sacar y voy a experimentar de una manera nueva, en vez de contratar o autopublicarlo en una editorial que solamente te da los ejemplares. Pues ahora hay mucha gente que intenta salir de ese mercado tradicional porque es muy difícil acceder a él en literatura. Yo en cine y en novela, en historia, pues puedo acceder a él porque ya la gente me conoce y hay editoriales que me llaman para escribir los libros, pero en los libros de literatura es mucho más complicado. Entonces esta la originalidad que también tiene y la diferencia con Figuras en un espejo, con las 3 novelas anteriores o con Locura para el mundo, la obra de teatro de Ediciones Irreverentes, pues es que está editada en Amazon. Yo sí he contratado a una persona a una editorial para que lo subiera, para que lo maquetara, porque eso yo no lo sé hacer, pero después el libro es Amazon, donde se puede adquirir en Kindle, que yo eso no lo utilizo, pero hay gente que lo utiliza, en tapa blanda, que es un poco más barato, y en tapa dura. Y ahí pues sí, es bajo demanda y se pueden pedir de cualquier parte del mundo. Ya veremos si va bien o no, porque a mí sí que echo de menos, desde luego, una gran editorial, pero como en una novela eso es complicado, pues por eso está en Amazon, y ahí sí que cualquier persona pues puede acceder a ello y se pueden imprimir los libros que hagan falta o hacer alguna presentación que todavía no está planeada. Precisamente por esto, pues yo Ya, eso tendría iba a que no preguntarte, que solamente buscar todavía el sitio, no has sino, planeado todavía no, porque presentación. claro, tengo que ver, claro, claro, pues tengo que ver los ejemplares. En los libros anteriores, pues la editorial los tiene y yo buscamos la presentación, se ve el sitio y la editorial se encarga de todo, de llevar los ejemplares, que ha tirado, pues no sé, 100, 200, 500, 1000, los lleva y los vende. Pero ya ahora los libros tendría que encargar en Amazon y traerlos, porque si no sería, pues sería una presentación y después decir, pues te envío el libro. Pero claro, eso queda peor, porque si uno va a ver físicamente al autor, pues es para llevarse el libro, no para decir, me interesa, te apunto y Amazon te lo trae dentro de 4 o 5 días. Entonces, por eso ya veré cómo lo puedo organizar, porque sería ver no solamente el lugar, sino los ejemplares que se puedan sacar, y me tendría yo que encargar de ello. Es la única dificultad, que una editorial es la que se encarga de hacer la presentación. Yo voy, lo presento, hablo, pero todas las que he hecho, que tú has sido algunas, pues eso lo ha organizado la editorial, desde buscar el lugar hasta hacer la publicidad. Yo también luego la acompaño en la publicidad, pero ellos se encargan de todo, de llevar los libros y de venderlos. Para encargar los libros hay que encargarlos, que los tienen en 48 horas, pero no tengo que ir un paso más allá. También ha salido hace muy poquito, el libro empezó a estar en Amazon el 25 de abril, 26 de abril, justo la semana pasada, la semana del libro, o sea que lleva muy poquito, es decir, lleva 10 días nada más, y todavía está el lanzamiento. Y el ¿Irás a la lanzamiento aquí feria es del libro? permanente, pues con los ¿Irás a la libros feria anteriores seguramente sí, ya te diré el año pasado. con los anteriores? Pero Sí, bueno, yo creo que esta... sí, pero claro, porque esto sí que al no tener, hombre, lo único que puedo es intentar llegar a acuerdo con alguno de las casetas para llevarlo. Ya el año pasado fui en 2, porque tenía también 2 editoriales diferentes, Ediciones Irreverentes, Mar Editor, para Locura para el Mundo, y luego SND Editores, pues para los libros de historia, cine, cultura, el cine español, o Perón, una biografía argentina. Por eso estuve 2 días totalmente diferentes. Uno, 3 poemas de mujer y Locura para el Mundo, creación literaria. Me faltó el cine, pero ahí la editorial Amarcor, para Cecil B. DeMille o Charlton Heston, pues no tenía una caseta propia para poder llevar los libros de cine. Esta vez, pues si la editorial va, en la anterior sí que puedo ir, y en esta, pues no, lo que puedo hacer es hablar con las editoriales, sobre todo con SND o con la otra también, y decir, oye, pues si yo llevo allí 8, 10 o 15 ejemplares, pues probablemente
tú si ejerces como librería también los puedes llevar a cabo, pero ya sería no como independiente, sino metido dentro de los otros libros, con los anteriores. Pues Fernando, nos irás diciendo todas estos detalles, ¿no? Muy bien, perfectamente. Lo iré diciendo, Y, sí. Yo creo y desde que el luego, pues libro oye, ha quedado bien, la portada es bonita. sí, estupendo, ¿no? Enhorabuena, porque siempre una publicación hay que darle enhorabuena. No es tan fácil publicar, aunque sea en Amazon. Está bastante complicado y que sea un No, no, éxito desde luego. Pues, más que y que lo veamos en el cine. Hay que decírselo a Juan Pinzás muy que lo bien, pues lleve al muchas cine, gracias. que Ojalá. Sí, no, él siempre está dispuesto sí, sí, a sí. experiencias nuevas, o sea, que innovadoras. Así es que hay que decírselo. Sí, 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 hacer proyectos originales. Sí, sí, habría que Ah, hacerla a lo mejor más barata, porque claro, también la novela lo que tiene es que no cuesta nada, porque tú puedes imaginar mundos ficticios, mucho tipo de personajes, viajes, escenarios, pero claro, al llevarlo al cine, y sobre todo en el cine español, que no hay esos presupuestos, a no ser que lo pague una gran televisión, pero bueno, se podría hacer perfectamente en su momento pues una adaptación de fuera solamente a lo esencial, hubiera menos lugares, o sea, que aparece el Lyon, Los Ángeles, las residencias en Lérida y en Tarragona, pues a lo mejor se podría hacer una versión un poco más barata, porque si no sería una superproducción casi. Es la pues sí. ventaja que tiene la literatura, que puedes crear, como Julio Verne, todos los mundos posibles, pero claro, a la hora del cine uno va y tiene que hacer una adaptación buena, o si no, por renunciar a llevarlos y no tener pues los 10 mandamientos, el Cid o Ben-Hur o las películas contemporáneas. No es tanto, no aparecen grandes acciones, pero sí que en esta novela aparecen escenarios distintos que son los que lo encarecerían, y ahí Juan Pinzás probablemente me diría vamos a reducir la acción, a concentrarla en lo que es el drama, la esencia de los personajes, los diálogos, pero vamos a evitar tantos desplazamientos porque si no se nos va de precio. Pero bueno, quién sabe, todo se puede andar, y si una Todo es televisión estuviera posible. interesada o una coproducción, pues también, porque tampoco es tan caro, o sea, no estamos hablando del Señor de los Anillos o de la Guerra de las Galaxias o de los 10 Mandamientos, tampoco es tanto. Bueno, pues pedazos de tiempo en Amazon. Así que aquí lo dejamos. Fernando Sí, Alonso muy Barahona, bien, así es muchas que gracias. todos tus fans, eso, ponlo ahí en la pantalla para que en la cámara para que lo vean y que ya se vaya moviendo el tema. Así que Fernando, hasta muy Muy pronto. bien, muchas gracias. Ya nos contarás. Hasta muy pronto. Venga, un placer Adiós, y gracias. enhorabuena por la Adiós. publicación. Gracias. Aquí regresamos. Don Francisco, usted también ha publicado libros, pero claro, no en Amazon. No, no. Todos mis libros han sido publicados en alguna editorial de Madrid o incluso de fuera de Madrid también. De las de siempre, vamos. Bueno, aquí intervienes pues en un tema que es importante, que es el tema de los cuidados, porque yo también, ¿eh? Y ahora con la persona que vamos a hablar, que es Ana Díaz Cortés, también hemos sido cuidadores, hemos estado cuidando a nuestras madres. Efectivamente. Algo que es muy importante, es muy duro, pero es muy importante y es algo esencial. Yo creo que además marca en la vida. Sí, y sobre todo cuando es un cuidado de muy larga duración, ¿sabes? Y que lleva añadido una dedicación total y absoluta. Pero bueno, yo creo que está en nuestro ser el ser agradecidos, y ellos nos cuidaron y En su con momento. dedicación en su momento, pues ahora nos tocaba a nosotros. Y yo nunca me quejé. Nunca te Al quejaste. contrario, yo me sentía muy satisfecho con mi labor con ella y para ella. Y bueno, siempre, sí, te sientes satisfecho, aunque a veces, claro, hay dificultades. Es agotador. Es agotador y es muy duro, ¿eh? No es una Agotador, tanto cosa. física como mentalmente. Sí, y marca. Claro. Esto te marca luego la vida cuando ellas se van, pues esto Te parece. deja muy solito cuando se van. Exactamente, te dejan, esa es la palabra, y es pues lo que estamos experimentando, porque todo esto del duelo y los plazos
¿verdad? Sí, Eso mucho, te lo dicen y te lo cuentan, pero no es exacto. claro, te pueden Cada uno intentar. tiene su ritmo, ¿eh? Hombre, Entonces, eso lo estoy yo comprobando en persona, yo también. por eso. Porque muchas veces hemos comentado que llevamos vidas paralelas, entonces, Sí, pues, en muchas cosas. Entonces, pues, esa es la principal, yo creo. Y bueno, tú tuviste, claro, te fuiste instruyendo como todos, poquito a poco, como has podido. claro, porque mi madre además necesitaba cuidados diarios y del centro de salud la, la atendían unas enfermeras encantadoras que iban 2 veces por semana. Tuve que aprender a moverla, a curarla, a lavarla y tuve que aprender todo. Sí, es que no sabemos nada, no estamos preparados Claro. para esto y luego tampoco, pues, hay mucho apoyo, yo creo, moralmente. Bueno, es que en mi caso es que yo no lo descubrí hasta muy tarde, lo del apoyo Bueno, y por esas eso, porque cosas. no lo sabes, Porque no claro, está no ahí. estás al corriente ni estás al día en este tipo de cosas. Te pilla, por sorpresa, un día de repente, pues es a tu madre que no puede moverse, que no puede hacer sus cosas, y pues que entonces muchas veces improvisas y aunque luego te enseñan y te llevan y te conducen por el buen camino, hasta entonces pues estás totalmente como perdido en el océano. Y en el tema jurídico nada, ¿no? Solamente la dependencia es lo que te informaron. Bueno, es que el tema jurídico, ni yo pregunté ni pensé que existía ningún tipo de tema o de apoyo. El mismo tema de la independencia fueron las enfermeras las que me pusieron al día con el tema y me ayudaron a solicitarla. O sea que en ese aspecto, legalmente no sabía qué otra cosa se podía hacer, aparte de cuidarla y aparte de tenerla siempre atendida. Ni sabías que el cuidador es el guardador, de hecho, que no te ha gustado ni mucho eso. Es que, bueno, no lo sabía, me lo comentas tú ahora y me sorprendes. Qué término más feo, de verdad. Eso cuando no tiene la representación legal, si tiene la representación legal, pues es el curador representativo. ¿Ah, sí? Tampoco te gusta. No, en absoluto. O Y el que sea, tiene, pues no necesita representación, sino simplemente una asistencia, una ayuda, yo, curador, pues en régimen de sí, yo asistencia. tenía la representación legal. En su momento, como dejó ya de tener toda movilidad, pues me dio un poder general para estar al tanto de todas sus Eso cosas. ya hablaremos otro día que vengas de Bien. los apoderamientos, que estamos esperando la conexión con Ana, pero no la conseguimos. Pues mira, directamente, nos empiezas a contar el tema del carlismo, vamos a cambiar aquí. Bueno. Y ya está. Y si cogemos a Ana, pues ya nos dirá David y entra cuando esté por ahí. Sí, es que durante todos estos años, casi 10, cuidando de mi madre, me ha dado oportunidad y tiempo para estudiar, para leer, para escribir de una manera bastante completa, porque estaba todo el día en casa con ella y ella pues veía la Tú tele. estabas todo el día. Todo el día con Pero ella. aprovechabas para leer. Claro, aprovechaba para leer y para escribir y para dibujar, que era lo que me gustaba. Y en una de mis incursiones históricas que te profundizas en el carlismo, pues te das cuenta de lo que es, porque hasta entonces la gente le habla de la primera guerra carlista y posiblemente, pues sí, es una guerra, pero no sepa ni entre quién, ni por qué, ni cuándo, ni dónde. No, yo creo que está ahora muy olvidado ya, los carlistas. Claro. Pues fue una guerra que duró más que la de independencia, duró desde 1834, diría yo, porque en el 3 ya es muy tarde, hasta 1840. Son casi 7 años de una guerra muy concentrada en algunas zonas de España, pero también muy brutal y desoladora. Por donde se Son una luchaba. guerra civil que Claro, siempre son muy malas. Claro. Muy malas porque enseguida aparecen las inquinas, los odios, las venganzas y acaba eso convertido en una cacería de brujas. El caso es que cuando empieza esta guerra, los 2-3 primeros años, ninguno de los ejércitos, digamos que toma ventaja. Tantos unos como otros, pues luchan en pequeñas acciones, escaramuzas, encontronazos, hay pequeños sitios, no hay grandes batallas, porque ni los carlistas tienen capacidad para presentar gran batalla, ni los cristinos todavía han conseguido concentrar a sus tropas, que están por toda España, en esos frentes. Al norte, en las provincias vascongadas, Navarra, parte norte de Burgos, pues se concentra el ejército carlista principal, el que lidera el rey, el pretendiente, mejor dicho, Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, que se hace llamar Carlos V, siguiendo con el linaje de su padre.
En Cataluña lo que hay son más que tropas, lo que hay es mucho somatén, mucho paisano, totalmente descoordinado y caótico. Y en Levante tenemos a Ramón Cabrera, el tigre del maestrazgo, que domina una amplia zona entre Castellón, sur de Teruel, sur de Tarragona, norte de Valencia, donde es el amo y señor. ¿Qué ocurre? Que muy pronto, en el 35, muere el caudillo más carismático del carlismo, que es Zumalacárregui, de las heridas mal curadas que sufren en Bilbao en el asedio y que se le infectan y muere. Era un hombre capacitado, profesional y con mucho conocimiento. Y el carlismo nunca supo relevarlo, nunca le supo suplir. No hubo ningún otro caudillo carlista que estuvo a la altura en el norte de don Tomás. Y a partir de ahí la cosa digamos que se estabilizó mucho. En el año 36, por ejemplo, hasta la misma reina María Cristina, agobiada por sus gobiernos progresistas moderados, progresistas radicales, conservadores progresistas, una auténtica locura, llega incluso a ofrecerle a Carlos, a don Carlos, un armisticio, cesar la guerra y que se casaran el primogénito de Carlos, que también se llama Carlos, con Isabel, con la princesa de Asturias. Con Isabel II, vamos a decirlo. La futura Isabel II. Para de esa manera unir las dos facciones, la cristina con la carlista, en un matrimonio de conveniencia, pero que podía funcionar. Sin embargo, se malogró. Se malogró porque los gobiernos isabelinos no la dejaron llevarlo a cabo, ni siquiera muchos de los mandos generales aceptaban el tema y la cosa se dejó pasar. Hubiera sido una pena, creo que habría merecido la pena acabar una guerra con ese... Y se casó con Sí, al final con quien se casó... Que también era primo. Sí, pero es que el matrimonio es que los matrimonios de la madre como de la hija son realmente para estirarlos aparte. Pero bueno, Paquito, ¿cómo le llamaban? Paquito... Sí. Aún ya te contaré una anécdota con el hijo de don Francisco Javier Girón y Espeleta. Una anécdota en Palacio con el hijo mayor, con Periquín. Aún ya te la contaré. Fuera de aquí. ¿Periquín? Fuera de aquí. Fuera de los micrófonos. No se puede decir en antena. No se puede decir. Bueno, le llamaban Paquito... puntillas o natillas. Sí, también estos apodos a mí es que no me interesan. Fue un matrimonio de conveniencia sin ningún tipo de interés político. A mí la verdad es que lo que me fascina de esta época son los continuos vaivenes políticos y las dos guerras carlistas. Que fue un siglo espectacular. O sea, empezamos con el 2 de mayo y terminamos con el desastre de Cuba y Filipinas. Bueno, más que empezar con el 2 de mayo, si nos ponemos serios, empezaríamos en 1801, que tuvimos una primera guerra con Portugal. O sea que empezamos. Lo importante sí es la guerra de independencia, pero también hubo, bueno, y luego también está Trafalgar en 1805. O sea que empezamos el siglo XIX también muy mal. Muy mal. No, luego guerras en África también. La del 60 en África, efectivamente, las guerras en Cuba, en Filipinas, sí, es un siglo XIX completamente apoteósico para nuestra historia. Apoteósico y desde luego, bueno, no sé. Que empezó regular, tuvo su momento culminante en la guerra de independencia, luego pasó por todas las guerras civiles, carlistas, las de África y acabó tan mal en el desastre del 98. Pero bueno, esa es la historia. Tampoco ahora vamos a ponernos aquí a tiernos. Bueno, el 20 tampoco fue muy eso, pero bueno, por lo menos tuvimos una época... El caso es que, retomando el tema, el año 36 había habido una expedición carlista por toda España, increíble, porque saliendo de Vizcaya recorre toda España a caballo, eludiendo y escapando de todos los acosos cristinos que no consiguen alcanzarles ni interceptarles. Y eso le da pie a que el propio Carlos, al año siguiente, en el 37, organice su propia expedición. Pero el hecho de que esté al mando es el hecho que la hace totalmente infructuosa. Porque que un rey que no tiene conocimientos militares, que es un rey, todo el mundo dice un rey muy prudente, muy ilustrado, mucho mejor que su hermano Fernando, evidentemente,
pues no está capacitado para dirigir ese ejército. Y no más, lo peor, no deja que lo manden los militares. El caso es que cuando sale de Vizcaya en mayo del 37, lo hace tarde y muy mal. Se olvida la artillería, sin embargo, incluye un cortejo real desmesurado y caótico que no hace más que estorbar las operaciones. Y en la expedición, en vez de marchar hacia Madrid, marcha hacia Aragón y Cataluña, de manera incomprensible. Cuando me digas que corte, corto. No, tú sigue, Bien. porque, bueno, es que es Ana que ahora nos está mandando un mensaje por WhatsApp, así es que vamos a decirle a que la llame, pero no, vamos a ver, tú dime. Bien. Por decisión política del rey, en vez de marchar hacia Madrid directamente por Castilla la Vieja o incluso por La Rioja o Aragón, decide marchar hacia el Alto Aragón y hacia Cataluña, pero solamente por cuestiones políticas. En el Alto Aragón se dan dos batallas muy importantes en Huesca y Barbastro, que deja al ejército carlista bastante tocado, y es cuando decide, tras pasar por Cataluña y ver allí a los somatenes y a sus partidarios totalmente desorientados y desnortados, bajar hacia Levante. Fue el único acierto que tuvo. Reunirse con Cabrera en el Maestrazgo, porque Cabrera le proporcionó unos refuerzos importantes de calidad. Y entonces, pues en agosto, ambos líderes, Carlos V y Ramón Cabrera, marchan hacia Madrid. En Madrid está la reina regente María Cristina con su hijita Isabel, pues un poquito como en el limbo, hasta que llegan noticias de que el ejército carlista marcha directo hacia Madrid. Entonces, cuando empiezan a surgir las dudas y los miedos, llama a Espartero, que está en el norte, para que baje a marchas forzadas para Don Baldomero. Don Baldomero, para interceptar a los carlistas, pero es tarde. Ya va siempre a remolque del ejército carlista, que llegan a Arganda, fíjate, a 20 kilómetros de Madrid. Entonces era más distancia. Sí, 20 kilómetros, sí, no, era un pueblo lejos, en aquella época era un pueblo lejano. Pero llegan a Arganda, ahí se instala la corte de Carlos, y Carlos y Cabrera marchan incluso hasta las alturas que hay frente a Madrid, a la altura de Santa Eugenia, de lo que es la M40 ahora, hay unas alturas, y desde ahí se contempla Madrid. Y desde ahí contemplaron Madrid. Incluso sus vanguardias llegan hasta la Puerta de Atocha. O sea, llegan hasta la mismísima Puerta de Atocha, de manera que algunos de los memorias de los que llegan nos cuentan que a través de la puerta veían el Paseo del Prado vacío de gente, desolado, todo el mundo se ha quedado en sus casas, asustado, porque claro, en Madrid no había tropas. Solo estaba la Guardia Real. Como siempre. Como siempre. Por eso, es lo que te decía el otro día, es que Madrid no era una guarnición militar importante. Solo estaba la Guardia Real y una milicia nacional que era muy revoltosa y muy generosa, que había tenido aciertos, pero que en realidad no era una fuerza para resistir. Así que el 12 de septiembre de 1837 nos encontramos al ejército carlista en la Puerta de Atocha. ¿Qué pasó? Eso es lo que no sabemos. ¿Por qué, estando a la Madrid a su merced, por qué estando la reina Cristina totalmente vendida y no entra Carlos V en Madrid? Yo lo que pienso es que le entró el miedo escénico. El miedo escénico. El miedo escénico. El mismo que sufrió Aníbal delante de Roma tras la batalla de Cannas, pues aquí igual. Y aparte de eso, se pasó todo el día ese 12, pues yo no sé si dándole vueltas a la idea, porque pensaría, he llegado a Madrid, tengo a la reina Cristina a mi merced, ¿y luego qué? ¿Luego qué? Sabe que viene el ejército de Espartero bajando a marchas forzadas, voy a tener que luchar contra él se va a aceptar que la reina esté en mi poder y ya sea yo el que mande. Ahí surgían las dudas. El caso es que Carlos María Isidro desiste de entrar en Madrid, causando una auténtica decepción entre sus mandos y consejeros, que no se lo explican. Y a partir de ahí, del día 13, que es cuando decide retirarse, ya es otra historia. Ya todo lo que se había convertido en una marcha triunfal hacia Madrid ya es una retirada caótica, desordenada, ya con Espartero pisándole los talones, incluso dándole batalla cerca de Guadalajara. El caso es que ya se convierte la retirada en un sálvese quien pueda.
Como siempre. Como siempre. Como siempre, no, estas cosas que acaban siendo improvisadamente retirándose así, acaban siempre en sálvese quien pueda. Afortunadamente, llegando a la altura de Burgos, consigue enlazar con su ejército, con el general Zeriategui, y gracias a eso, digamos que el propio rey se salva. Porque Carlos. el propio rey, bueno, sí, perdón, pretendiente. Carlos María Isidro, hay que Eso. decir que es el que está ahí en el cuadro de la familia de Carlos IV, el Sí, que está es ahí. el que está justo detrás de Fernando, un chaval, un chico, un crío, más pequeño, ahí está, sí. Y llega, y afortunadamente, con muchas bajas, desmoralizado, llega a las Vascongadas y digamos que la expedición ha quedado ya, digamos, abortada. Nadie sabe por qué no entró en Madrid, nadie sabe por qué esa retirada se convirtió, en vez de hacer algo organizado, pero que la retirada se convierten siempre La en un retirada es caos. mal hecha. Es muy Claro. difícil la retirada, ¿eh? Hombre, sobre todo cuando has tenido la victoria en tu mano. Mira, aquí ha estado muchas veces el teniente general César Muro, que siempre dice que la retirada hay que apoyarla siempre sobre una y hacerlo bien, sobre porque una si no, que reserva puede organizada. ser peor la retirada Hombre, que claro. esto. Entonces, bueno, pero vamos a ver, si llega a entrar en Madrid don Carlos, ¿qué pasa? Bueno, pues evidentemente la guerra había cambiado de signo, por supuesto. Si hubiera entrado en Madrid, se hubiera hecho con el trono y hubiera conseguido que el país aceptara esa idea, pues evidentemente habría un cambio totalmente radical en la historia de España, porque en ese momento los gobiernos liberales, todos muy, muy progresistas y todos, algunos incluso hasta anticlericales, habría pasado a ser un gobierno tradicionalista, muy conservador, que era lo que promulgaba Al Carlos, otro lado. al otro lado exactamente. ¿Cómo habría resultado? No lo sabemos, porque tampoco sabemos si el resto de España habría aceptado la situación. Yo creo que sí, que de haber suscitado, porque allí lo que la gente quería era que acabara la guerra. Llevábamos 3 años y medio de guerra brutal y salvaje, y en muchos sitios la gente quería acabar la guerra. De ahí surgió 2 años más tarde el abrazo de Vergara, del hartazgo, del agotamiento, del que ya no queremos luchar más. Pero del abrazo de Vergara nos vas a hablar otro día, Bueno, porque ahí tenemos a Ana Díaz bien. Cortés, que ha habido aquí un problemilla. Ana, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Sí, ya estoy por aquí. Bueno, vale, ya sabes, estas cosas Cosas en directo. de las comunicaciones. Mira, está aquí conmigo Francisco Vela, que él pues ha sido cuidador, se ha cuidado a su madre, lo hemos estado comentando antes, ha estado cuidándola mucho tiempo. Tu madre no tenía demencia, me parece. No, mi madre tenía la cabeza perfectamente ubicada. Lo único que fue decayendo paulatinamente hasta una dependencia por completo, total y absoluta. Pero bueno, física. Física, efectivamente. Pero Ana está metida de lleno en la atención a las demencias, concretamente al Alzheimer. Y han constituido ella y otros compañeros pues una asociación allí en Galicia que es Gal Alzheimer, hace muy poquito, aunque ellos ya llevan mucho tiempo trabajando. Sí, es que el Alzheimer es terrible. He conocido gente muy cercana a mí con sus familiares con Alzheimer, y la verdad es que para mí es mucho peor de lo que yo pude vivir con mi madre. No, la cabeza es lo esencial. Y bueno, hemos quedado en que ya nos va a ir dando consejos, pues para la gente que esté en esa situación, pues que por lo menos tenga ahí una pequeñita luz. Y vamos a empezar pues por el principio. ¿Qué hacemos, Ana? ¿O qué recomiendas tú cuando alguien pues detecta o se da cuenta, pues bueno, que su familiar tiene, pues digamos que una pérdida cognitiva, que así de momento pues no se sabe qué es, pero claro, puede ser pues una pérdida por la edad, una demencia o un principio de Alzheimer, claro, eso no se sabe, ¿no? Bueno, claro, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando tenemos una sospecha de un deterioro cognitivo, de que algo no va bien o que de repente nos empezamos a olvidar de las cosas, que a lo mejor nuestro familiar tiene un comportamiento más alterado o que, bueno, que hay algo que no nos encaja y que empieza a ser diferente, pues creo que lo tenemos que consultar de la misma manera que consultamos cualquier otra cosa orgánica que tenemos o a lo mejor un dolor, ¿no? O otras cosas pues que a lo mejor no son nada. Eso también hay que consultarlo,
porque muchas veces no son nada, muchas veces son quejas subjetivas que tiene la persona de que tiene algún deterioro, pero luego en la consulta pues no se ve esto, cuando a veces es un fallo de concentración, a veces es pues a lo mejor un periodo de estrés o algo de depresión, y no siempre es una patología neurodegenerativa, pero afortunadamente cada vez se diagnostica antes, cada vez hay más herramientas para hacer diagnósticos muy certeros, con lo cual tenemos que poner la ciencia de nuestro lado para que nos haga un buen diagnóstico de lo que nos preocupa. O sea, ir Y al yo creo que médico, eso eso es la primero, mejor medida claro. preventiva. Lo primero es ir al médico, porque mira, Mari Carmen, antiguamente, y tú lo sabes, bueno, y todos lo sabemos, seguramente las personas que nos estén escuchando en sus casas, antes las pérdidas cognitivas se asociaban mucho a la edad. Bueno, es mayor. Y se pensaba que era algo normal de la edad. Y no tiene por qué ser. O sea, hay más prevalencia en gente mayor, pero esto no va asociado a la edad. Esto es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene por qué sufrir una persona de avanzada edad, aunque se da más en personas de avanzada edad. Es decir, cualquier fallo de memoria no podemos decir es que va mayor y pasarlo por alto. Hay que consultarlo. Hay que consultarlo, iniciar, pues digamos, pues el tratamiento que proceda, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora mismo el arsenal terapéutico hasta ahora pues no es mucho. Ahora parece que hay luz con los nuevos medicamentos, pero en cualquier caso hay que iniciar una terapia, y con la terapia farmacológica hay que iniciar también una terapia no farmacológica, es decir, una estimulación cognitiva, iniciar unas rutinas, una terapia ocupacional, para que las capacidades que tengamos se preserven el mayor tiempo posible, para que los pacientes estén estables el mayor tiempo posible, para mejorar su calidad de vida, porque eso va a redundar también en un beneficio para el núcleo cuidador, para el cuidador principal, que ya sabes que siempre hay un cuidador principal, y también para el resto de los familiares. Cuidadores estresados también dan lugar a pacientes estresados. Entonces es muy importante cuidar la salud de la unidad familiar en todas estas circunstancias. Y cuanto antes nos concienciemos que en etapas tempranas las terapias no farmacológicas funcionan y tienen un efecto positivo, pues mejor, porque cada vez más gente, hay muchas familias reacias a iniciar una terapia de este tipo, porque le parece como que está abandonado el enfermo, le parece que no va a estar cuidado igual que en casa, en un centro, y no hay que pensar eso, hay que pensar que esas herramientas están ahí para ayudarnos a que mejore la calidad de vida del paciente y, por añadidura, la de la unidad familiar. Y el cuidador, que claro, el cuidador lleva ahí el peso. El cuidado es importante. Yo creo que en tema de cuidado, Mari Carmen, se ha avanzado muy poco. Yo también fui cuidadora como vosotros, y fui cuidadora hace muchos años. Y ahora que me dedico profesionalmente a esto, creo que se ha avanzado muy poco. Sigue siendo una labor muy asociada, que ya lo comentamos aquí muchas veces, a un evento estresante, un evento negativo. Los cuidadores siguen soportando más carga de la que deben. Su trabajo está muy invisibilizado, muy poco reconocido. Y yo creo que es importante que la sociedad en su conjunto dé respuesta a esta problemática que cada vez es más prevalente. El envejecimiento tiene estas cosas, tiene cosas buenas, pero también trae esto. Y es importante que la sociedad reformule un poco el concepto de cuidado y sepa posicionar a los agentes de otra manera, por agentes entendiendo las instituciones, la red de empresas, la comunidad y también la familia. Cuidar no es nada malo, cuidar es también una obligación y es un deber que tenemos y nos corresponde a todos por igual. Y creo que es el momento también de darle una oportunidad en este marco social que tenemos. Y yo creo que el cuidador también debe de hablar, ¿no?, de la situación que vive. Sí, es muy importante. Que a veces los cuidadores pues no hablan mucho. Bueno, no hay tiempo en ese momento. Se lo llevas muy dentro. Sí, el abrir un poco tu corazón, tus emociones, lo que te pasa, es muy complicado también, porque no hemos sido educados para hablar de los sentimientos que lleva tener una persona así. Nos enfrentamos a la pérdida, nos enfrentamos al duelo, nos enfrentamos a una merma importante en la comunicación con nuestro familiar, y todo eso deja una huella muy importante en nuestras emociones, y creo que no hemos sido educados para hablar de estas cosas que luego nos pasan factura en nuestra salud. Y claro, es muy importante hablar, es muy importante ir a los grupos de apoyo, pero en las consultas de neurología pues muchas veces no hay tiempo para preguntarle al cuidador cómo está.
qué es lo que siente, cómo está llevando esto. Se concentra siempre en el enfermo, porque es así, ¿no? Y se desplaza involuntariamente la figura del cuidador, no porque no se le quiera hacer caso, sino porque realmente las consultas tienen un tiempo muy limitado, como sabéis, y en media hora, 40 minutos, pues no da tiempo a abarcar algo tan complejo y tan poliédrico como es el cuidado. Por eso nacen estas iniciativas, para tratar de llegar donde no llega el sistema sanitario. ¿Vosotros tenéis alguna actividad para cuidadores o vais a hacerla? Nosotros mantenemos normalmente un aula de formación abierta en el Hospital de Santiago, y también la hemos introducido un poquito en el Hospital de La Coruña, por el que cuando hacemos programación van pasando todas las semanas diferentes profesionales del ámbito de la neurología, neuropsicología, el trabajo social, la neuroarquitectura, la sociología, para que los cuidadores puedan tener una visión global de todos los componentes que envuelve lo que es el trabajo de cuidar. Y es una manera en la que se capacitan, adquieren destrezas para ejercitar bien el trabajo y tener sus índices de estrés más atenuados, ¿no? Que eso también va a ser muy importante porque, como sabes, el cuidado es largo, no son 2 meses, normalmente son muchos años, ¿verdad, Paco? Y hay que estar preparado. Demasiados. Bueno, son muchos años, sí. Entonces, eso es lo que hacemos principalmente. Y luego también todas estas recomendaciones que nosotros trasladamos en nuestras sesiones, también las solemos poner en forma de guía. Ahora hemos editado una guía sobre algo que le preocupaba mucho a las familias, que es cómo resolver las alteraciones de conducta en casa, que es algo que se suele dar mucho en pacientes con una demencia. Llega el momento de la enfermedad, sobre todo en etapas avanzadas, que se empiezan a agitar, que empiezan a tener alucinaciones, delirios, problemas de sueño, deambulación errática, ya eso es una situación tremenda. Yo gracias a Dios no lo viví. No, yo tampoco. Ya, pero esos pacientes muchas veces la familia no sabe resolver, intenta razonar con el enfermo, se enfrenta a él, todo porque no tienen herramientas, y muchas veces esos pacientes acaban en el servicio de urgencias con la problemática que tiene que un paciente de estas características ingrese 10-12 horas en un servicio de urgencias. Entonces... no es la forma adecuada, ¿no? No, yo creo que, la forma adecuada sería tener siempre un médico al lado que te diga cómo intervenir, pero esa situación no se tiene siempre, más bien no se tiene. Entonces, dotando a las familias de unas pequeñas herramientas, van a poder resolver pequeñas alteraciones en el día a día que surjan en el entorno del hogar y que probablemente les ayuden a reconducir un poco la situación, y es de las cosas que más se demandan en las consultas. Por eso nosotros, aparte de las sesiones, hacemos estas guías para que la gente se pueda llevar los manuales a casa, consultarlos cuando quiera y poder ofrecer pues todas las herramientas que en una consulta de neurología no se pueden dar por el factor tiempo. No sería adecuado, pienso, que existiera pues un servicio en los hospitales pues especializado en las demencias y que fueran cuando haya una urgencia ir a ese servicio, más que las urgencias generales, que claro, yo entiendo que una persona con demencia en un servicio de urgencias general pues se puede descolocar todavía más. Claro, imagínate... Pienso, pues, claro, tú entras en urgencias y ya te hacen pues, por protocolo una serie de pruebas, ¿no? Entonces, imagínate un paciente que va con una alteración que se ve en un centro hospitalario, pues en una camilla, rodeado de gente, que entra y que sale, pues en un ambiente pues con una luz diferente, con unos estímulos sonoros diferentes. Bueno, pues la gente, lógicamente, en vez de arreglar la alteración conductual, pues muchas veces la estamos todavía haciendo más la estamos agravando. ¿no? Entonces, la estamos agravando, efectivamente. Sí. Entonces, claro, no deberíamos de acabar ahí, salvo que sea una alteración conductual que no se puede controlar y hay que intervenir de manera farmacológica, ¿no? Por eso, hay pequeñas herramientas que se pueden aplicar en el cuidado doméstico y evitar que la situación tenga un desenlace pues, de resolución más compleja. Y sí opino contigo que yo creo no solo que en los hospitales debería de haber una vía aparte, sino yo creo que en los hospitales debería de haber un servicio más allá de lo que hay, que todos los profesionales trabajan con muy buena voluntad, debería haber un servicio específico para los cuidadores. Y pues sí, yo creo que para los cuidadores debería de haber un servicio específico multidisciplinar. Totalmente, que les hicieran un seguimiento. Oye, para eso tenemos que unirnos a hacer una plataforma o algo, o sea que algo hay que hacer, ¿eh? Ana, o sea que, oye...
Ya Dime, nos, dime. nos tenemos que ir, me está diciendo David. Te voy a Vale. decir una cosa, la guía está colgada en vuestra web. De momento no la tenemos colgada. Oye, Estamos con los colgarla. eventos- La vamos a colgar. Estamos con los eventos de presentación. La semana que hemos hecho uno en Santiago de Compostela, uno en Coruña. La semana que viene vamos a hacer uno en Vigo. Y después, cuando acabemos esta tournée, la vamos a colgar en la web a disposición, en abierto a disposición de todo el mundo para que llegue a la mayor cantidad de personas pues posible. Pero nos lo están pidiendo de toda España, porque claro. Sí, no, es útil, esto estos hace mucha falta. estos instrumentos son útiles, ya nos dirás cuándo está colgada. Vale, perfecto, Mari Carmen. Venga, un abrazo y un saludo, placer. Paco. Venga, hasta luego. Adiós. Oye, pues hemos tenido un programa movidísimo y muy completo. O sea, Sí, hemos estado con Carlos María Isidro, con Fernando VII, con la reina María Cristina, que era la madre de Isabel Sí. II, que la gente puede identificarla pues con la madre de Alfonso XIII, pero La gente no. la confunde. Pero La confunde con la segunda esposa de Alfonso XII, pero no. Esta es María Cristina de Borbón y la otra es María Cristina de Habsburgo. De Habsburgo-Lorena, o sea, son dos María Cristinas distintas. Y muy diferentes. Y muy diferentes, Uf. Efectivamente. Yo me quedo con la Habsburgo. Sí, todos también. Lo de la de Borbón, con su matrimonio secreto, con un guardia, eso es algo que yo creo que arrastró siempre en su contra y además la tuvo siempre en peligro de ser más que destronada, sí. Sí, vamos, apartada, pero bueno, hemos estado con Fernando Alonso Barahona, que nos ha presentado su novela, Pedazos de Tiempo, y bueno, hemos hablado de los cuidadores. Oye, para todos los gustos. Hombre, completo el programa y de todos los ambientes y todos los temas. Y nos vamos ya porque David ya está que nos va a regañar y Sí. con razón. Así es que, oye, a todos los que nos estáis escuchando y nos seguís, pues daros las gracias por estar ahí, por vuestra atención y que la semana que viene nos volvemos aquí a reencontrar. Sed muy felices. Hasta la próxima.